siempre en el portal de la universidad. Y en teoría la siguiente semana tendrían que tener ustedes el examen parcial, pero vamos a cambiar el examen parcial hasta la semana previa a Semana Santa, ¿ya? Que es del 20 y algo al 24 de marzo. Ese día van a tener el parcial, ¿ya? Y les va a entrar toda hematología y toda química. Entonces, para que estén anticipados, esa va a ser la semana. Incluso voy a hacer ese parcial en esa semana porque yo tengo incluso una actividad muy importante. Entonces, pues, así ustedes todavía tienen un poquito de tiempo de estudiar. Me disculpo si me escuchan un poquito más errática o me escuchan redundar un poquito más. Hoy estoy posturno. Hoy estoy posturno. No identifiqué a ninguno de ustedes tornando en la emergencia. ¿Ya? El sábado pasado, sí. Y lo más divertido es que se dio cuenta su compañera, ¿verdad? Hasta que ya estábamos por irnos, así como, ay, usted es la doctora Posada. Y así como, todo el turno estoy con ella y no se había dado cuenta. Y todavía le dije, lo dije en clase, yo voy a estar el turno el sábado. Ni atención pues en clase, así que saludos. Bueno, vamos a empezar. Empiezo por respeto y porque en hora y media tengo que estar con medicina interna, ¿ya? Y necesito terminar la clase. Entonces, Dios los bendiga a todos. Saludos a las que no son de la clase y están escuchando mi clase. ¿Ya? Si van en el carro con sus papás, saludos papás, a sus hermanitos también. ¿Ya? El día de hoy tenemos programada fosfatasa alcalina, ácido úrico y electrolitos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con fosfatasa alcalina y siempre les pido que escriban los tips, ¿ya? Porque tengo todo tipo de preguntas, desde lo que solo digo en clase, desde lo que está escrito, de todo. Así que necesito que ustedes apunten para que vayan asociando palabras o cosas con respecto a cada laboratorio, porque si no es un merequetengue y no se les va a quedar. ¿Listo? Entonces, fosfatasa alcalina es también una enzima, ¿ya? Que también se encuentra a nivel del plasma, ¿ya? Pero en este caso es un grupo de enzimas, ¿ya? Que están situadas en la membrana celular que interviene a diferentes niveles en situaciones fisiológicas. O sea que es una enzima que lo podemos encontrar de forma regular, así que independientemente el paciente esté enfermo o no, la fosfatasa alcalina tiene que ser identificable. El problema, la situación que tenemos con respecto a fosfatasa alcalina es, así como la del LDH, no es una enzima que esté situada solo en un lugarcito, ¿verdad? Y por lo menos no es una enzima específica, ¿ya? Pero pues en ciertas patologías que vamos a ver nos orientan. Si ven ahorita mis diapositivas, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Entonces, ¿en qué situaciones fisiológicas se encuentra la fosfatasa alcalina o la Fa, como aparece en la química sanguínea? En la precipitación del fosfato cálcico en los huesos, en la absorción de fosfatos en el intestino y principalmente en la síntesis de proteínas hísticas e hidrólisis de los ésteres fosfáticos del riñón y del hígado. Específicamente se encarga del organismo elimine los fosfatos mediante la desfosforilación. ¿Qué es eso, doctora? No entendí. ¿Qué merequetengue? Ahorita les explico. La fosfatasa alcalina, como les decía, tiene varios orígenes, pero creo que a pesar de que la podemos encontrar cuando tenemos afección a nivel del hígado, del riñón, la placenta, el intestino, el hueso, la verdad es que yo asocio mucho la fosfatasa alcalina principalmente cuando tenemos algún problema a nivel óseo, ¿ya? Porque en este caso es una enzima que establece por lo menos un equilibrio entre la formación del hueso y la
reabsorción del hueso. Recordemos que tenemos los osteoclastos, ¿ya? Y los osteocitos que me van a ayudar a que se forme el hueso, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando principalmente tenemos algún problema óseo a nivel de los cartílagos, esta ¿ya? Va a aumentar. Entonces, la fosfatasa es un grupo de enzimas, ¿ya? Que pues se van a encontrar, como les decía, en situación fisiológica. Entonces, también me ayuda, ¿verdad? O la podemos, perdón, nos ayuda, ¿verdad? Como decía, en la precipitación del fosfato cálcico en los huesos, ¿verdad? Me ayuda a fijar ese fosfato cálcico, ¿verdad? Tan importante para que se forme el hueso, ¿ya? Para que también se absorba fosfato en el intestino. Y es principalmente el riñón, ¿ya? Que se carga principalmente de que tengamos ese equilibrio a nivel del fósforo, ¿verdad? Que no tengamos una hiperfosfatemia, sino que se excrete a nivel renal. Sus valores normales van de 0 a 240, ¿ya? Y no hay ninguna distinción por edad o por sexo. Tenemos una hiperfosfatemia, ¿verdad? Podemos tener varios orígenes, como les decía, hepático, óseo, intestinal, ¿ya? Cuando tenemos una colestasis obstructiva o hepatopatías, principalmente crónicas, podemos observar elevada la fosfatasa alcalina. No en patologías agudas como un trauma abdominal o, o una hepatitis A, ¿verdad? Que es un cuadro bastante agudo, sino que estamos hablando a veces de carcinomas, como les decía, colestasis o una cirrosis alcohólica, una cirrosis hepática alcohólica. Entonces, en esos cuadros crónicos podemos observar la fosfatasa alcalina alta. En este caso, su origen es principalmente hepático. Ahora, como les decía, el hueso es como el órgano diana, entre comillas, o como por decirlo, es el órgano donde más podemos observar la fosfatasa alcalina, ¿ya? Porque como les decía, es importante la regulación, ¿ya? Entre la formación y la reabsorción del hueso, ¿verdad? Así que todo lo que sea traumatismo, ¿ya? Me va a provocar traumatismo, destrucción o desintegración del hueso, me va a elevar la fosfatasa alcalina. Entonces, en hiperparatiroidismo, tumores óseos, ¿ya? Como un osteosarcoma, ¿ya? Recordemos que pues, en pacientes con algún CA pueden hacer metástasis y si ese CA pues, busca el hueso, pues obviamente va a haber un compromiso de este huesito y esto me puede elevar la fosfatasa alcalina. En fracturas en cicatrización, conocido como callo óseo, ¿ya? Entonces van a estar ahí se va a estar formando el callito, ¿verdad? Entonces va a estar trabajando más pues los osteoblastos, ¿verdad? En esta regularización, entonces en ellos podemos encontrar la fosfatasa alcalina alta, en pacientes con raquitismo, ¿verdad? En pacientes con osteogénesis imperfecta, no sé si han visto algún pacientito así, la osteogénesis imperfecta, pues es un desorden genético, ¿ya? Donde el bebecito, incluso intraútero, empieza a presentar fracturas, ¿ya? Existen varios tipos de osteogénesis imperfecta. Obviamente, los tipos o los subtipos de osteogénesis imperfecta se determinan a nivel cromosómico y pues la característica pues son las múltiples fracturas que incluso intraútero empiezan a manifestar los bebés cuando nacen, ya independientemente si es por parto vaginal o por cesárea, presentan múltiples fracturas y son los tan conocidos como niños con huesos de cristal. Algo clínico que quiero que ustedes recuerden por siempre es que los niños con osteogénesis imperfecta pueden presentar escleras azules, ¿ya? Aunque no todos los tipos presentan escleras azules. Su calidad de vida
pues son niños que necesitan mucho apoyo multidisciplinario y pues solo a veces con el hecho de ponerse una camiseta o una playera pues pueden presentar múltiples fracturas, es una enfermedad muy dolorosa y su pronóstico de vida muy malo. Generalmente fallecen en la adolescencia. Cuando tenemos la fosfatasa alcalina elevada de origen intestinal, pues podemos encontrarlo en cuadros de malabsorción grave o infarto intestinal agudo. Ahora, ¿qué me causa la disminución de la fosfatasa alcalina? Una hipofosfatemia congénita, hipotiroidismo, escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C, enfermedad celíaca, que es una enfermedad a nivel intestinal, acondroplasia, que pues sería obvio, ¿verdad? Acondroplasia son los niños pues con talla corta, perdón, no niños, las personas, porque incluso hay adultos, ¿verdad? Con talla corta. Entonces, como tienen menor masa ósea, entonces estos tienen pues obviamente una fosfatasa alcalina menor. Y en pacientes con intoxicación por vitamina D y en desnutrición, ¿ya? Entonces, pues estas son algunas otras ejemplos, ¿verdad? De aumento de la fosfatasa alcalina, ¿verdad? Cuando su origen principalmente es hepático, ¿verdad? Hepatitis virales, hepatitis por drogas, hepatitis alcohólica, procesos o lesiones focales a nivel hepático como sesos, quistes, granulomatosis, amiloidosis, litiasis, neoplasias, la vía biliar dilatada. Bueno, todo esto me puede causar elevación de la fosfatasa alcalina y obviamente como indica aquí, ¿verdad? Cualquier enfermedad a nivel óseo, ¿verdad? Bueno, el ácido úrico. El ácido úrico, pues, es el resultado final del catabolismo de las purinas en el ser humano. También es otro proceso endógeno que se da, ¿ya? La verdad es que el origen del ácido úrico es lo que comemos, ¿ya? Entonces, su mayor parte, no, la mayor parte del ácido úrico se excreta a nivel renal, ¿verdad? Y una menor proporción por el tracto gastrointestinal. Es por eso que cuando tenemos el ácido úrico alto, tenemos que cuidar mucho, mucho nuestro riñón, ¿ya? Porque eh, pues estos cristales, como lo vamos a ver, sí me pueden causar una cristaluria, incluso alterarme pues, la función renal, y también pacientes que tienen alteración de la función renal, ¿ya? Como los enfermos renales, ellos no pueden depurar bien, ¿verdad? Esta molécula y por lo tanto se va también a acumular a nivel sanguíneo. Su fuente principal son las nucleoproteínas de la dieta, así que literalmente somos lo que comemos. Y en este caso el ácido úrico se acumula principalmente pues con la selección de alimentos que tenemos día a día. ¿Qué alimentos, verdad? Principalmente carnes rojas, ¿ya? Mariscos, sardinas, anchoas, vísceras, jamones enlatados, ¿ya? Y bebidas alcohólicas. Tenemos los valores normales, ¿verdad? Que va de 3.4 a 7.2 en hombres, en mujeres de 2.6 a 6 y en niños de 2 a 5.5. Ahora, pues el ácido úrico me da la tal conocida gota, ¿ya? Que es como coloquialmente se conoce. Y en este caso, pues, como hay tanto ácido úrico a nivel sanguíneo, a nivel plasmático, este se va acumulando principalmente en articulaciones pequeñas y de mediano, perdón, sería de mediano calibre, de mediano tamaño. La articulación que más le gusta es el dedo gordo del pie, pero específicamente lo que hace es que los cristales de urato, ¿verdad? Van a provocar una inflamación, ¿ya? Una lesión local, ¿ya? Que en este caso va a impedir, ¿ya? Que el dedo se mueva, ¿verdad? Y pues como lo vamos a ver en una imagen, pues esta articulación se torna tumefacta,
tiesa, hinchada, muy dolorosa, ¿verdad? Y en este caso es porque en este caso el ácido úrico, pues sobrepasa las posibilidades de poderlo excretar a nivel renal. Y en este caso se va acumulando hasta venir pues tener estos cristales de urato que a nivel de la articulación pues va a formar lo que conocemos como la tal gota. Causas más comunes de la gota, pacientes con insuficiencia renal, en este caso, como les decía, el riñón no puede depurar el ácido úrico. Consumir alimentos ricos en purinas, como los alimentos que ya les mencionaba. También existe un factor genético, está asociado en conjunto con hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, incluso hasta diabetes. No es que esto predisponga, o sea, no es que el ácido úrico predisponga a estas enfermedades, sino que en conjunto o el común denominador que tienen estas patologías es pues una mala alimentación, un mal estilo de vida y en general pues también mala hidratación y no ejercicio. Y hay ciertos fármacos que también me pueden causar aumento del ácido úrico. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Como lo vamos a ver, ¿verdad? Pues creo que la dieta es muy importante. Si sabemos que el ácido úrico principalmente viene de la dieta, ¿verdad? Entonces creo que la dieta va a ser muy importante. El ejercicio, ¿ya? El ejercicio regular, acudir con el podólogo, analgésicos y antiinflamatorios. Y evitar principalmente pues el consumo de estos alimentos. Aquí hay unas recomendaciones también generales que se pueden dar, ¿ya? Poca sal, mucha agua, preferir principalmente lácteos desnatados y no lácteos enteros, así como la leche entera, ¿verdad? Eh, Preferir principalmente carnes blancas y verduras, frutas, ¿verdad? Y no tanto carnes rojas, anchoas, mariscos, ¿verdad? Imitar las carnes rojas y de caza, evitar las vísceras, los embutidos y los mariscos, así que no cevichito en estos pacientes, evitar las bebidas azucaradas y carbonatadas, ¿verdad? Con alta concentración de fructosa y también evitar el alcohol. Entonces solo son recomendaciones muy generales. A algunos pacientes, ¿verdad? A pesar de las medidas generales, pues sí se les deja, ¿verdad? Su tratamiento pues con alopurinol. Ahora, ¿cuáles son las causas de hiperuricemia? ¿Ya? Porque pues principalmente vamos a tener pues el hecho de que la persona que tenga el ácido úrico alto pues no es como que tenga la mejor selección de alimentos, ¿verdad? No es como muchas verduras, muchas frutas, sino que pues hay un componente nutricional donde pues va a haber más jamoncito, bastante huevito, bebidas alcohólicas de forma regular, que costillita, ¿cómo es? Que alitas de pollo, ¿verdad? Que pollo campero, entonces obviamente todo esto me va a provocar, ¿verdad? Un aumento de ácido úrico a nivel del cuerpo, ¿verdad? Que pues al principio tal vez no nos demos cuenta, pero esto se puede ir acumulando y después nuestras articulaciones chiquitas van a empezar a sufrir pues molestias, ¿verdad? Y lo más seguro es que ya tengamos pues una gota. ¿Cómo se ve? No les había dicho que tenía una imagen, así se ve, ya así se ve una mano, ¿verdad? Con gota, ¿verdad? También tenemos algunos procesos hematológicos que me van a aumentar la producción o en este caso me pueden provocar hiperuricemia. Ciertos tumores y ciertos síndromes mieloproliferativos me pueden dar hiperuricemia. Y aquí viene el tal síndrome de lisis tumoral. Me imagino que en algún momento ya han visto algún paciente así, por lo menos en el Hospital Roosevelt
tenemos a algunos pacientes en cuarto piso que están pendientes de médula ósea y todo, o que ya tienen su médula ósea y ya se confirmó que es una leucemia, pero están pendientes de encontrar un espacio en un OP, ¿verdad? Entonces, importante aquí. La lisis tumoral, ¿verdad? Es una emergencia oncológica. ¿Qué criterios son los que cumple la lisis tumoral? Es aumento de la LDH, específicamente la LDH tipo 2, aumento del ácido úrico y los electrolitos afectados tenemos el potasio, el fósforo y el calcio. ¿Ya? Por eso es que estos pacientes es importante, a pesar de su hematología, hacerle una química sanguínea e identificar, que no esté en lisis tumoral, porque la lisis tumoral es una emergencia oncológica. Hay que hidratar al paciente, estar pendiente de su función renal, porque pues en este caso se puede ver comprometida la función renal, ya compensar los electrolitos, principalmente el potasio, ¿verdad? Porque sí me puede causar alteraciones a nivel del EKG. Y bueno, ¿verdad? Estar pendiente de sus signos vitales. Entonces, si el paciente es un paciente oncológico, ¿verdad? O hematológico, hay que estar pendiente del ácido úrico. Ahora, el tratamiento de los pacientes oncológicos es la rasburicasa, ¿ya? En el Hospital Roosevelt no tenemos, ¿verdad? Entonces, les dejamos alopurinol, pero el tratamiento de elección en pacientes oncológicos, o por lo menos en pacientes pediátricos que tienen algún síndrome mieloproliferativo, es la rasburicasa. Algunas drogas como el etanol y los citostáticos también pueden dar hiperuricemia. Ahora, hay también disminución de la excreción. En este caso, pues hay una buena nutrición, ¿verdad? Estamos teniendo equilibrio con lo que comemos, pero aquí si tenemos un problema a nivel renal, esto me va a repercutir en la salida del ácido úrico del cuerpo, ¿verdad? Algunas drogas que me pueden causar disminución de la excreción del ácido úrico son la ciclosporina, la tiazida, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, la aspirina y la levodopa. Como les decía, los pacientes renales, ¿verdad? Pueden tener hiperuricemia. En este caso, pues es el riñón el que está fallando a la hora de depurar el ácido úrico. Algunas causas metabólicas y endocrinológicas como la deshidratación, la acidosis láctica y la cetosis. No sé si ustedes han visto pacientes bien deshidratados, me imagino que sí, ahí se llegan así ciertos lienzos pasita ahí en la emergencia que bien deshidratados. Si les hacemos una química sanguínea y esta incluye ácido úrico, estos pacientes pueden estar con hiperuricemia. Pero a veces vemos unos bodoques de, por ejemplo, 4 meses así, que llegan en calidad de pasas y bien deshidratados. Si ustedes les toman una química sanguínea y van a observar después el ácido úrico, lo van a encontrar elevado. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde las anchoas? ¿De dónde la carnita? ¿De dónde el alcohol? Es por la misma deshidratación. Después de restablecer el volumen, independientemente del plan que se indique, el control, 24 horas después, ustedes van a observar una caída importante del ácido úrico, pero es en estos pacientes que vemos transitoriamente elevado el ácido úrico y por lo menos nos respalda de que el paciente está bien deshidratado, ¿ya? Eh, Así que también, ¿verdad? En los pacientes que llegan diabéticos, ¿verdad? Que llegan en cetoacidosis, ¿verdad? En ellos, pues, eh, podemos encontrar una hiperuricemia. Pero aquí, pues, sí, puede ser debido a la deshidratación que presentan estos pacientes, ¿verdad? Para ya llegar en un estado de cetosis y estar con acidosis láctica. Pero, pues, también puede ser un combo o puede estar también relacionado con la nutrición que tiene, ¿verdad? Pues va muy asociado a la obesidad, ¿verdad? Con la mala selección de alimentos, ¿verdad? El pobre ejercicio, ¿verdad? Y también podemos encontrar elevado el ácido úrico en la toxemia del embarazo.
¿Qué me puede causar hipouricemia o en qué pacientes podemos encontrar el ácido úrico bajo, ¿verdad? Si los obesos, ya, los hipertensos, los diabéticos, las personas con sobrepeso vamos a encontrar hiperuricemia, entre muchas otras cosas que podemos encontrar en ellos. Entonces, pacientes desnutridos, ¿ya? En ellos podemos encontrar el ácido úrico bajo. Como les decía, el ácido úrico proviene de la alimentación. ¿Ya? Entonces, pues nada, los niños desnutridos, ¿qué? Poder encontrar carnita, a veces una vez cada 15, ya. Embutidos que tal vez que nunca han probado, aguas gaseosas, no sé si haya para aguas gaseosas. Entonces, todos esos alimentos ricos, ya, eh, eh, ricos, ¿verdad? En poderme aumentar el ácido úrico, ¿verdad? Pues ellos no tienen acceso a estos alimentos, en ellos podemos encontrar una hipoglicemia. Ahora, si la deshidratación, ¿ya? Bueno, los pacientes con deshidratación podemos encontrar el ácido úrico elevado, los pacientes hemodiluidos, encharcados, en ellos podemos encontrar una disminución del ácido úrico, ¿verdad? Por hemodilución. Una producción disminuida, una eliminación renal aumentada, ¿ya? Eh, eh, Hay algunos trastornos tubulares, ¿verdad? Donde literalmente pues perdemos el ácido úrico, como el síndrome de Fanconi. En ellos pues podemos encontrar el ácido úrico bajo o que estén hiperfiltrando, ¿verdad? Y en las personas que acaban de necesitar algún estudio de imagen con contrastes yodados, podemos encontrar también transitoriamente una hipouricemia. Bueno, vamos a irnos con los electrolitos. Bueno, voy a dejar de hacer mis malos chistes, dirán por ahí. Voy a empezar con, con esto. El sodio es un elemento muy importante. Bueno, todos somos un equilibrio, ¿ya? Pero en este caso, el sodio juega un papel muy importante con respecto al agua, ¿ya? Entonces, sodio es sinónimo de agua, ¿sí? Porque, ya, el sodio es el determinante primario de la osmolaridad plasmática y contribuye a la regulación del volumen extracelular. Es un metal alcalino blando muy abundante en la naturaleza, ¿ya? Y pues es un catión, ¿verdad? Lo podemos incluso identificar aquí en la tabla periódica, ¿verdad? Este se caracteriza, como les decía, ¿verdad? Es el catión más importante de los líquidos extracelulares. Pues de su concentración depende el grado de hidratación celular. Entonces, el sodio es este chip, esta ventana que me va a mover el agua de un lado a otro, como lo vamos a ver. Tiene un papel fundamental en la transmisión de impulsos nerviosos y ahora, esto es algo muy importante. Los electrolitos se manifiestan o tienen un órgano o diana para manifestarse. En este caso el sodio, ¿ya? Me va a dar repercusión a nivel del sistema nervioso central cuando éste se encuentre alto o bajo principalmente. Como lo vamos a ver más adelante, el corazón, su órgano diana donde se va a manifestar principalmente va a ser a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, cuando tenemos principalmente alteración en su concentración, es el sistema nervioso central, ¿verdad? El que nos va a manifestar sintomatología. Como les decía, ¿verdad? Que ya que tiene un papel fundamental en la transmisión de impulsos nerviosos. Participa en la contracción muscular, en el equilibrio ácido-base y absorción de nutrientes por las membranas. Sus valores de 135 a 145. Bueno, vamos a ver la hipernatremia. Esta es la tabla, o por lo menos es un resumen con respecto a la hipernatremia. Cuando tenemos un sodio elevado, tenemos que pensar dos grandes caminos,
¿ya? Y estos grandes caminos también tienen sus caminitos, ¿ya? Como les decía, ¿verdad? El sodio es sinónimo a agua, ¿verdad? Porque es el componente más importante ¿cómo es? Es el cation más importante de los líquidos extracelulares. Bueno, ¿qué me puede dar hipernatremia? Que tengamos principalmente un problema de agua, ¿ya? Como lo vamos a ver, que no tengamos la suficiente agua a nivel de nuestro cuerpo o que estemos recibiendo un aporte extra de sodio, como lo vamos a ver. Pero ubiquémonos principalmente en esta área. Déficit de agua, ¿ya? Es como cuando tenemos un problema de agua en nuestras casas, tenemos que ver, ¿será que apagamos el agua? En ese caso, en Pagua, ¿será que sí se pagó en Pagua, verdad? O yo que vivo en San Cristóbal, ¿será que pagamos a la empresa que nos provee agua? ¿O será que no tengo alguna ruptura de alguna tubería y se me está saliendo el agua, verdad? ¿O será que el depósito está lleno o está vacío? ¿Ya? ¿O será que no solo soy yo la que no tiene agua, sino toda la colonia no tenemos agua? ¿Ya? Entonces, son estas cosas que uno se tiene que poner a pensar cuando pues no nos llega agua a nuestro cuerpo. Ahora, ese déficit de agua, ¿ya? O sea, nuestro organismo no está teniendo agua, podemos dividirlo en tres grandes grupos. Disminución de la ingesta de agua, ¿ya? Puede ser que el paciente no tenga acceso al agua, ¿ya? No tenga la capacidad para poder venir y decir, quiero agua, tengo sed, porque es un bebecito, ya esto, como lo vamos a ver, esto se traduce en deshidratación, que hay un defecto a nivel del sistema nervioso central y el paciente pues no pueda regular o manifestar que tiene sed, ¿ya? Que haya una alteración del estado de conciencia. Alteración del estado de conciencia, pues ahí hay una gran lista, ¿verdad? Tuvo un traumatismo, ¿ya? O convulsionó, o está intoxicado y por lo tanto no puede manifestar pues que el paciente está deshidratado, tiene sed, ¿verdad? Que tenga un problema a nivel psicológico, ¿ya? O que tenga alguna enfermedad que me altere el centro de la sed, ¿verdad? Ya sea que el paciente tenga un granuloma, una neoplasia, infección a nivel del sistema nervioso central o haya sufrido algún traumatismo cerebral o tenga alguna patología vascular cerebral o la causa sea idiopática. Entonces, en este caso, no está entrando agua a nuestro organismo. El paciente no puede decir que tiene sed, ¿ya? No puede o simple y sencillamente tal vez tiene sed, pero no tiene ese líquido tan preciado. Ahora, el otro gran grupo es, bueno, está perdiendo el agua, ¿ya? Entonces, es como yo, de repente empecé a tener una fuga y es altísimo lo que estábamos pagando de agua y que sí, lo que teníamos era una pequeña fuga. Entonces, bueno, si no está entrando el agua, ¿ya? Entonces tenemos que pensar, bueno, tenemos un déficit de agua. Bueno, no es una disminución de agua, el paciente sí está llegándole el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No será que estoy perdiendo agua? ¿Ya? Entonces, pérdidas renales puede ser una causa de hipernatremia, ¿verdad? Diabetes insípida también, diuresis osmótica, ¿ya? Por el uso, pues, de altas concentraciones de glucosa, ¿ya? Alteraciones a nivel del ciclo de la urea o que el paciente tenga manitol, que es un diurético, o que estemos teniendo pérdidas ya cutáneas, ya sea que el paciente esté sudando mucho, tenga una fiebre muy alta o estemos así en la playita, ¿verdad? Y nos estemos deshidratando por el sol o que haya realizado un ejercicio extenuante o que tenga fibrosis quística o en quemados, pues que obviamente la temperatura y el líquido es algo que pierden de forma importante por la pérdida de la continuidad de la piel. Es por eso, por ejemplo,
¿verdad? En los pacientitos que estamos en fototerapia, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente de las pérdidas insensibles, ¿verdad? No solo es estar debajo en una incubadora calientitos con la lucecita arriba, sino que también tenemos que estar pendientes del estado de hidratación y de las pérdidas insensibles, ¿verdad? También podemos perder agua incluso de forma, iba a decir inesperada, sino que algo que no nos estemos dando cuenta, ¿ya? Como cuando estamos hiperventilando, ¿ya? Por eso es que los pacientes que están taquipnéicos, que tienen algún proceso pulmonar, es importante que consideremos también esas pérdidas insensibles por la misma taquipnea, ¿ya? Y si están febriles, pues también considerarlas, ¿verdad? Porque si no vamos a deshidratar al paciente, vamos a perder esa agua tan importante y el sodio se me va a elevar, ¿ya? Las pérdidas gastrointestinales son otra causa muy importante en lo cual nosotros podemos perder agua, ¿verdad? Todos esos niños que llegan con estos vómitos y no hay nada que detenga esos vómitos, ¿verdad? Eh, también por la diarrea, ¿ya? Entonces, regularmente el sodio en estos pacientitos lo vamos a ver elevado, ¿ya? Y es por estas pérdidas gastrointestinales, ¿verdad? Diarrea, origen viral, pero también podemos tener por el exceso de laxantes o porque tienen algún problema de malabsorción o que tengan alguna gastroenteritis, perdón, pues gastroenteritis independientemente su origen, ¿verdad? Y el otro gran grupo, ¿verdad? Eh, que haya una alteración en la entrada de agua a las células, ya sea que el paciente haya convulsionado o tenga una rhabdomiólisis. Entonces, en estos pacientes transitoriamente podemos encontrar el sodio elevado. Ahora, el otro gran grupo, como les decía, es la sobrecarga de sodio. Es porque nosotros estamos dando un aporte extra, ¿ya? Recordemos que tenemos, bueno, la solución salina, su concentración es al 0.9%, ¿verdad? Pero a veces, pues, nosotros como pediatras, por ejemplo, formamos las soluciones para dejarles sus requerimientos basales, ¿ya? Entonces, a veces utilizamos una solución mixta o un dextrosado, ¿verdad? Eso se llama más que todo en neonatitos. Y le agregamos el sodio, ¿verdad? Con cloruro de sodio. Eh, a veces lo calculamos a 3.000 equivalentes por kilo, ¿verdad? Entonces ese aporte de potasio en las soluciones me puede dar una hipernatremia, pero es porque nosotros así estamos calculando eh, eh, este, eh, la solución, ¿verdad? El aporte de sodio se puede dar de 3 a 5 miligramos por kilo. Infusión con cloruro sódico hipertónico o bicarbonato en pacientes oligúricos. Bueno, sí se recuerdan, ¿verdad? Que el nombre es bicarbonato de sodio. Entonces, todos los pacientitos que están con infusiones de bicarbonato tenemos que estar pendientes del sodio porque regularmente se tornan hipernatrémicos, ¿verdad? Bueno, si estamos en el mar y le pegamos un gran tragón ahorita al mar, ¿verdad? Pues definitivamente nos va a elevar el sodio, ¿verdad? Diálisis con concentración alta de sodio también es otra opción. Y en niños que hay algunas fórmulas que tienen cloruro sódico. Entonces, si se hace cambio a estas fórmulas, ¿verdad? Pues pueden aumentar su sodio sérico. Bueno, esas son las causas de hipernatremia. ¿Qué me puede causar hiponatremia? Como les decía, si la hipernatremia se asocia más a deshidratación, pérdida, no hay agua, pues en este caso, ¿verdad? La hiponatremia la vamos a encontrar principalmente en los pacientes encharcados, ¿verdad? En los pacientes que están fugados, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que tienen un incremento de volumen extracelular, ¿verdad? Que están edematosos, ¿verdad? Que tienen edema con fobia, como por ejemplo los pacientes con falla cardíaca, en los pacientes con cirrosis hepática que tienen aquella gran asitis, tal vez ustedes no lo han visto
tanto estos pacientes, porque eso lo vemos más en adultos, ¿verdad? Pero que tienen esa gran ascitis, ¿verdad? Ellos tenemos una hiponatremia dilucional en pacientes con síndrome nefrótico, eso tal vez sí. En estos que están así todos, perdón la palabra, ¿verdad? Pero todos puspos, todos hinchaditos, en ellos también podemos encontrar un sodio bajo, ¿verdad? Y en algunos pacientes con falla renal. Bueno, pérdida renal de sodio, ya sea que utilicemos diuréticos, o tengamos una diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, alguna nefropatía perdedora de sal o una cetonuria, también podemos podemos encontrar ellos y una hiponatremia. Ok, pues también regularmente en los pacientes con deshidratación encontramos hipernatremia, pero también podemos tener pérdida extrarrenal de sodio, ya sea en pacientes con diarrea, con vómitos, con pérdidas sanguíneas o fuga al tercer espacio. Ahora, les decía que el sodio tiene su manifestación a nivel del sistema nervioso central. La hiponatremia la podemos clasificar como leve, moderada y severa, ¿ya? La leve es cuando el sodio va de 130 a 135 y pues el paciente puede manifestarles cefalea, déficit de la atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastornos en la marcha, inestabilidad, tendencia a caídas, pérdida del equilibrio, incluso depresión. Entonces, siempre pendiente del sodio, ¿verdad? Los síntomas moderados se van a manifestar cuando el paciente presente de 120 a 130 equivalentes por litro. ¿Qué manifestaciones pueden llegar a presentar estos pacientes? Náuseas, vómitos, o sea, que puede ser que esta náusea y esos vómitos que estemos viendo, ¿verdad? No sea porque el paciente tenga alguna manifestación gastrointestinal, sino que es secundario, ¿ya? A que en este caso está hiponatrémico. Entonces, cuidado cómo enfocamos bien esta náusea y esos vómitos, ¿verdad? El paciente puede estar confuso, desorientado y puede presentar bradipsiquia. Y la sintomatología grave es cuando el sodio está por debajo de 120, ¿ya? Estos pacientes pueden llegar estuporosos, pueden convulsionar, pueden presentar depresión respiratoria, coma, ¿ya? Y complicado el sodio. Entonces, cuidado, ¿verdad? Todo es un equilibrio, ¿verdad? No es ahorita venir y pues tomarse un galón de agua salvavidas porque definitivamente pues vamos a provocar una hiponatremia dilucional y pues como les decía, yo siempre el sodio le he tenido mucho respeto, más al potasio, pero el sodio, mucho respeto porque los pacientes pueden incluso llegar a convulsionar y repercutirles, ¿ya? Esos bebecitos que llegan que les preparan mal las fórmulas, ¿ya? Que en lugar de 1 onza de agua con una medida de leche, es 2 onzas de agua y una medida de leche y la preparan mal y entonces en lugar de ser lechita bien hecha es como agua de leche, ¿verdad? Ellos van a tener una hiponatremia, entonces llegan ahí todos que ni se mueven los bebés, ahí todos estuporosos, y con sus reflejos primitivos abolidos, ellos son los que hay que correr, bueno, obviamente pues hay que tomar acciones, ¿verdad? Porque el sodio puede llegar a hacerlos que convulsionen, ¿verdad? Y a largo plazo sí repercutirles en su sistema nervioso central, ¿verdad? A veces después las mamás están, ay, es que el niño no aprende, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? ¿Qué nutrición le estuvieron dando en los primeros meses de vida, ¿verdad? Entonces, cuidado con la reposición de sodio. No es como estoy hiponatrémico, bueno, tome agua de mar, ¿verdad? O aquí está su salinito, ¿verdad? Lléguele, a ver, abra la boca, no. Tenemos solo la opción de poder ir mejorando el sodio por lo menos 10 miliequivalentes por día. Ese es el tope, ¿ya? Entonces existe una fórmula para nosotros calcular, ¿ya? Y cómo vamos a ir haciendo estos aumentos progresivos, ¿verdad? Porque no podemos venir de un momento, el paciente tiene 120 y a las 6 horas ya en 135, ¿verdad? No es así, hay que tener cuidado con la reposición de sodio. Ahora, potasio. El potasio para mí es tal vez el electrolito que, pues de todos es el electrolito que si no se sabe manejar correctamente, pues sí me puede llegar a venir
provocar un paro cardíaco en menos de 30 segundos, ¿ya? El potasio interviene principalmente en diversos procesos enzimáticos, pero su efecto fisiológico reside en su influencia sobre los mecanismos de activación en los tejidos excitables, principalmente a nivel del corazón. Entonces, como les decía, ¿verdad? En este caso, el potasio, su órgano diana donde se va a manifestar principalmente va a ser a nivel cardíaco. Las principales manifestaciones clínicas están provocadas por alteraciones en los fenómenos eléctricos transmembrana de los tejidos excitables y se traducen en trastornos de la conducción eléctrica y de la función neuromuscular, ¿ya? La más grave de las alteraciones electrolíticas puede provocar arritmias ventriculares fatales. Creo que entre la hipercalemia y la hipocalemia definitivamente pues la hipercalemia pues me puede llevar al paciente a un paro cardíaco, ¿verdad? Pero también una hipocalemia me puede causar una alteración a nivel del ritmo, ¿verdad? Y pues también repercutirme a nivel cardíaco. Pero entre la hipercalemia y la hipocalemia, pues ambas son una emergencia, pero la hipercalemia me puede llevar más fácil al paro, o más rápido, perdón. Los valores oscilan entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. Ahora, la hipercalemia, ya, la podemos dividir en tres. La pseudohipercalemia, ya, el defecto de la eliminación renal y el paso del potasio del intracelular al extracelular. De primero tenemos la pseudohipercalemia, ya, por hemólisis. A veces venimos, tomamos la muestra y la agarramos como que es Barty o Herbalife, ¿verdad? Y venimos y destruimos todos estos eritrocitos. Estos eritrocitos ya hemolizados o destruidos, pues obviamente me puede dar una pseudohipercalemia, pero cuidado, ¿verdad? No si a todos los laboratorios voy a venir a decir, de plano es por hemólisis, de plano es por hemólisis. No, ya. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este comentario, ¿verdad? Porque puede ser que el paciente tenga un aumento del aporte de potasio en sus soluciones y este sea la causa de hipercalemia y no porque ah, agarraron vigorosamente el tubito, ¿verdad? También sucede que a veces cuesta mucho pinchar al bebé, entonces puncionan, ¿verdad? Y sale un poquito, después volvieron a puncionar y agarraron otro poquito y así de poquito a poquito se hizo la muestra. En estos casos es posible encontrar una ligera elevación, ¿verdad? Del potasio, pero creo que este electrolito hay que venir y hay que confirmarlo. No nos podemos quedar así como, tiene tanto. No, hay que hacer algo. Se toma otra muestra, se informa al residente, se informa al jefe, se monitoriza, ¿verdad? Pero se toman acciones, ¿ya? Esa hipoxemia, ¿verdad? Puede llegar pues, hacer que el paciente convulsione, ¿verdad? Y hasta llegar a quedar en coma, pues en este caso el potasio, pues sí nos puede llegar a provocar hasta un paro cardíaco. Defecto en la eliminación renal, como ustedes lo han visto en pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, ¿verdad? Pues es por eso que estos pacientes hay que estar pendiente de su potasio, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las medidas antihipercalímicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero el potasio es un electrolito que tenemos que estar pendientes en los pacientes con enfermedad renal, independientemente si es aguda, crónica, ¿verdad? Prerrenal, renal, porrenal, ¿verdad? Si está en estudio, cuidado con el potasio, ¿verdad? En pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal y algunos fármacos como algunos ahorradores de potasio, ¿ya? Los pacientes con ciclosporina, tacrolimus y algunos iecaciainas me pueden elevar, me pueden, estos pueden haber un defecto en la eliminación renal y darme una hipercalemia. Ahora, el paso del potasio del intracelular al extracelular lo podemos encontrar en pacientes con acidosis metabólica, déficit diabetes con déficit insulínico, como lo vamos a ver, ¿verdad? Si el paciente está teniendo algún problema en su insulina, pues podemos encontrar en ellos el potasio elevado y vamos a ver que en pacientes que estén también mal controlados o que aumentaron su dosis, podemos encontrar un potasio bajo.
aporte exógeno de potasio, así que cuidado con el cloruro de potasio, el KCl, ¿verdad? A la hora de dosificarlo en las soluciones. Incluso mi sugerencia, ¿verdad? Es que a veces van a movilizar el paciente de un lado a otro y la solución tiene potasio. Yo prefiero mejor que quiten la solución y se coloque un sellito de heparina y el paciente vaya a su estudio a donde corresponde y no vaya con la solución colgando porque a veces no se cierra bien la llave y de repente pues se encharcan los pacientitos y si tiene potasio en un ratito podemos pasar de un 3.5 a un 8 o un 9 de potasio, ¿verdad? Entonces cuidado con las soluciones a la hora de transportar al paciente, ¿verdad? La liberación de potasio por destrucción celular, como en pacientes con lisis tumoral, como les decía, así que el potasio es algo que tenemos que estar pendiente en los pacientes oncológicos, hemólisis masiva, en pacientes con rhabdomiólisis, en pacientes con quemaduras extensas y en pacientes politraumatizados, en ellos podemos encontrar hipercalemia. Ahora, ¿qué me causa un potasio bajo? ¿Verdad? Aumento de las pérdidas, ya sean extrarrenales, ¿verdad? En este caso sería como gastrointestinales, ¿verdad? Por vómitos, por diarreas, por abuso de laxantes, perdón. O pues que el problema sea a nivel renal, como los pacientes que utilizan diuréticos de asa y tiacídicos, o que tengan alguna tubulopatía, ¿ya? Como la acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, y algunos síndromes como el síndrome de Vater y el síndrome del Gitterman, donde estos pacientes pues también presentan tubulopatías y lo que hace es que en lugar de absorberse a nivel tubular, pues literalmente el paciente no solo está perdiendo potasio, la mayoría de estos síndromes se caracterizan porque pierden también calcio, pierden glucosa, pierden sodio, ¿ya? Y a la hora de hacerles una gasometría están con alcalosis metabólica muy importante. Entonces, si tienen alguna tubulopatía, es importante estar vigilando no solo potasio, sino los electrolitos en general. Por entrada de potasio desde el extracelular, cuando el paciente utiliza grandes cantidades de insulina, lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a meter el potasio dentro de la célula. Pero si el paciente un día se coloca ciertas unidades, el otro día se coloca ciertas unidades, ¿verdad? Y no hay una buena regulación de su glucosa, pues en ellos en algún momento podemos tener una hipocalemia muy importante. Les pongo un ejemplo, mi suegra, pues, la verdad tenía una hemoglobina glicosilada en 9, mal manejo de su insulina y hubo necesidad de dejarla ingresar. Ahí sí ya le estuvieron colocando la insulina como correspondía y pues manifestaba sintomatología de hipoglicemia la señora con 120 de glucosa, imagínense, ¿verdad? Entonces ya se ponía taquipnéica, taquicárdica, mareada y todo. Y como ya en enfermería le colocaba su insulina, ¿verdad? Eso le botaba también bastante el potasio. Bueno, lo que hacía el potasio era, la insulina era meter el potasio dentro de la célula y estaba con aquellos calambres en las piernas, entonces fue complicado. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con los pacientes que tienen insulina, ¿verdad? Y que en pacientes que tengan alguna limitación en su aporte o en su absorción. En pacientes malnutridos, siempre he dicho, hay que regular los hipos en los pacientes malnutridos o desnutridos, ¿ya? La hipoglicemia, la hiponatremia, la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, ¿verdad? La hipotermia es pilares básicos a la hora de manejar un paciente desnutrido, ¿verdad? O que se administren grandes cantidades de suero sin potasio, ¿verdad? Bueno, y pues obviamente que no haya un laboratorio que nos diga que el paciente está hipocalémico. Ahora, cuando tenemos un paciente con hipercalemia, me acuerdo que hace como un mes estábamos en la emergencia y de repente llegó un pacientito convulsionando. Creo que se va a recordar de mí, su compañerita, porque ahora estábamos ahí. Son unos gemelos,
que están con enfermedad renal crónica, que están con diálisis peritoneal. Bueno, uno sí está con diálisis peritoneal, el otro está con prediálisis, pero en esa oportunidad llegó el que está con diálisis peritoneal, llegó convulsionando, ¿verdad? Y le tomaron una gasometría y yo cabal, así, me dijeron, ay, llegó un niño convulsionando, entonces subí del área de shock en la emergencia y efectivamente pues están canalizando al niño, era un merequetengue, la convulsión, le colocaron una dosis de midazolam, se tranquilizó y de repente llega su compañera y me enseña así, ay, fíjese doctora que está con acidosis respiratoria, no me acuerdo cuándo tenía el CO2 y todo, ¿verdad? Entonces vamos viendo, el lactato estaba alto y de repente vamos viendo el potasio, 19 potasio, eso es incompatible con la vida. El 19 potasio es incompatible con la vida, pero el paciente estaba convulsionando, un enfermo renal, entonces imagínense, ¿verdad? De por sí estos pacientes ya tienen el potasio alto y aparte llegó convulsionando, ¿verdad? Entonces, si nos poníamos a averiguar si este era una pseudohipercalemia, pues el paciente se nos podía infartar en nuestras narices, entonces salimos corriendo con el paciente y lo fuimos a colocar me acuerdo que fue en la cama 6 del área de shock, a monitorizarlo, a ponerle oxígeno, empezamos a nebulizarlo y de todas las medidas antihipercalémicas. 15 minutos después estábamos midiendo el potasio, estaba en 5. ¿Fue real o no fue real? Mientras lo averiguábamos o no, estábamos colocando las medidas antihipercalémicas porque el paciente puede venir y puede presentar un paro cardíaco. ¿Qué podemos encontrar de forma inicial? Elevación de las ondas T, ¿verdad? Después podemos encontrar pérdida de las ondas P, ¿verdad? Alteración del QRS y ya con potasios pues mayores el paciente puede llegar a presentar una fibrilación ventricular, ¿ya? Y pues el paro cardíaco. Bueno, ¿cuáles son nuestras medidas iniciales? Esto es algo extra. Siempre, ustedes saben siempre que yo les doy algo extra. El paciente puede llegar, bueno, lo primero que tenemos que pensar en una emergencia es que tenemos cerca, qué recurso tenemos cerca, y esto creo que es lo más importante porque yo les puedo decir, ay, sí, hay que hacer esto, es el otro, pero ¿qué tienen ustedes cerca? Creo que lo más importante cuando ustedes tienen un paciente hipercalémico es venir, reportarlo a su inmediato superior, ¿ya? Y monitorizar al paciente para observar la elevación de las ondas T o la pérdida de las ondas P, ¿ya? Y bueno, pues ver qué tan estable el paciente está. Tenemos ciertos medicamentos, ¿verdad? Unos actúan más rápidos que otros. El medicamento que utilizamos de primas a primeras, ¿verdad? O pues el de mi elección es el gluconato del calcio, ¿ya? Que está cabal ahí en la primera tablita, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es que me va a estabilizar la membrana, ¿ya? Principalmente va a antagonizar el efecto cardíaco de la hipercalemia, ¿ya? Entonces el gluconato del calcio es como que el primer paso. Mientras está la enfermera colocando el gluconato del calcio, pues ya va otro viniendo y calculando las gotitas del salbutamol y poniendo la nebulización del salbutamol. Ya, su efecto, pues obviamente no es tan inmediato, pero es otra medida que se puede utilizar. También el segundo en acción, en rapidez, es la insulina, ¿ya? Pero junto con la insulina tiene que ir un glucómetro y un bolus de glucosa, ¿ya? Porque si ponemos la insulina y el paciente está normoglicémico, lo que vamos a provocar es una hipoglicemia y después el paciente va a empezar a convulsionar y entonces de un problema pasamos a otro. Entonces generalmente va de insulina y glucosa, ¿ya? Y pues en este caso el salbutamol, la insulina y el bicarbonato lo que nos va a hacer es meternos el potasio al interior de la célula. Es decir, ¿qué es ahí dentro de la célula? Por favor, no salga. ¿Listo? Entonces, si tenemos un acceso, pues podemos colocar bicarbonato de sodio, ¿verdad? Y pues obviamente si el paciente está con acidosis metabólica y le ponemos bicarbonato, pues 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Vamos a mejorar pues la acidosis.
También podemos utilizar diuréticos de asa como la furosemida, la torsemida. Si el paciente orina, que a veces es una pregunta que siempre tenemos que hacer a los pacientes renales, ¿verdad? ¿Su paciente orina? Si el paciente orina, podemos utilizar bien la furosemida. Es por eso que si el paciente, por X o Y razón, está con furosemida, tenemos que estar pendientes porque me baja el potasio. ¿Listo? Entonces, el diurético de asa, la furosemida, puede ser otra opción. Y pues también tenemos otras resinas como el cayaxelate, por lo menos en el Hospital Roosevelt no tenemos, ¿ya? Solo quiero ver que se los estoy diciendo, cayaxelate, ¿sí? Pues es una resina de absorción, ¿ya? Es a base de sulfonato de poliestireno sódico, ¿ya? Y pues es otro de los tratamientos que se pueden utilizar para la hipercalemia, ¿ya? Y pues no siempre es disponible, ¿verdad? Pero eso es otra opción. Y si no, pues diálisis, ¿ya? Hay que tener con pacientes y hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿verdad? Pero pues obviamente esto nos ayuda a eliminar rápidamente el potasio del organismo. Así que cuidado, ya les di ciertos tips, así que la próxima vez pues ya va usted, doctora, aquí ya empecé por lo menos con salbutamol, ya eso quiero ver siempre ya en la emergencia, ¿va? O mira doctora, aquí está ya la vía periférica, ponemos gluconato de calcio, ya, doctora, el paciente orina, podemos poner furosemida, muy bien. Entonces, cuidado con esos potasios, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Ya. Bueno, por último, el calcio es necesario para la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la secreción hormonal, la coagulación y la motilidad celular. Como lo vamos a ver cuando estamos viendo tiempos de coagulación, tenemos 13 factores de coagulación. El cuarto, bueno, todas son proteínas, pero el factor 4 es calcio, es el único que no es una proteína, ¿ya? Y pues obviamente es un elemento muy importante para la coagulación sanguínea. Y también el calcio me ayuda con la motilidad celular. Tenemos dos formas de transportar el calcio, ya sea unido a las proteínas, específicamente al albúmina, o el calcio iónico, que es fisiológicamente activo. Bueno, vamos a ver la hipercalcemia, ¿verdad? También tenemos una pseudohipercalcemia que se debe a un incremento de las proteínas transportadoras, que está asociado también con hiperalbuminemia. La hipercalcemia verdadera, cuando tenemos un aumento de la resorción ósea, ¿verdad? Como por ejemplo en pacientes con hiperparatiroidismo, en pacientes con neoplasias óseas o en tratamiento con estrógenos, o cuando tenemos un aumento en la reabsorción intestinal, o algunos fármacos como el lítido, las tecidas y la teofilina que me puede dar una hipercalcemia, en pacientes con feocromocitoma, ¿ya? Que es un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales, y en hipofosfatemia. Ahora, ¿qué me da una hipocalcemia? Cuando tenemos déficit del aporte, ya sea por alguna restricción alimenticia, ¿verdad? O cuando hay un déficit del aporte de calcio, como por ejemplo en pacientes con hipoparatiroidismo. Siempre que tenemos hipocalcemia tenemos que ir a medir niveles de vitamina D, porque recordemos que esta vitamina es la que se encarga de venir y absorber el calcio. Entonces, podemos medir estos niveles, ¿verdad? Pero también la hipocalcemia puede estar asociada a que hay una dieta muy restrictiva, ¿verdad? También en pacientes desnutridos podemos encontrar hipocalcemia, en síndromes malabsortivos, con pacientes con enfermedad hepatobiliar y en pacientes con síndrome nefrótico. También otra causa de hipocalcemia es una precipitación del calcio en el hueso y en tejidos, como en los pacientes que están con hiperfosfatemia, en pacientes con pancreatitis aguda o que están utilizando quelates del calcio, ¿verdad? Como el ETA, ¿se acuerdan que el ETA es el anticoagulante que utilizamos en el tubito morado, ¿verdad? En pacientes que estén con citratos o estén politransfundidos o que estén en acidosis láctica. Entonces, es importante, ¿verdad? El calcio está regulado. Siempre que estamos manejando calcio, ¿verdad? Tenemos que ir
tenemos que ver también cómo está el fósforo, ¿ya? Y pues si está normal o no los niveles de vitamina D. Un pequeño resumencito de las principales funciones de algunos elementos que tal vez no menciono ahorita, como el magnesio, ¿verdad? El cloro, ¿verdad? Que también son muy importantes, ¿verdad? Para pues la función normal del organismo. Y bueno, eso es lo que tenemos con respecto a la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, si no le... Sí, sí, sí. Con lo del lisis tumoral, usted había dicho 3 cosas, pero había dicho elevación del HD, del LDH, HDL. hiperuricemia. Ujú. ¿Y qué otra cosa había dicho? La elevación de 3 electrolitos, que es la hipercalemia, o sea, el potasio alto, el fósforo elevado también y el calcio elevado. ¿Ya? Gracias. Eso, ajá. Entonces, cuando tenemos síndrome de lisis tumoral, tenemos que ir a ver la LDH, ¿ya? Y si tuviéramos la oportunidad de medir las diferentes isoenzimas, habría que pedir la LDH tipo 2, ¿ya? Que es la que se eleva principalmente en problemas hematológicos, pero si no, LDH total como la que tenemos en los laboratorios como en el hospital local. El ácido úrico elevado, ¿verdad? Por eso es que decidimos a los pacientes oncológicos si dejarles rasburicasa o no, que es el tratamiento de elección, ¿verdad? No allopurinol. El potasio alto, por eso en estos pacientes tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y que el potasio siempre esté entre valores normales. El fósforo alto también lo podemos encontrar en estos pacientes y el calcio alto. Y como les decía, el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica. Hay que reportarlo al hematólogo, al hematoncólogo o al residente pues, superior para informarle que el paciente pues, está en lisis tumoral porque pues, hay que tomar las medidas correspondientes. ¿Alguna otra duda? No, otra solamente gracias. Dios les bendiga. Buen provecho. Si descansan hoy, pues disfrútenlo bastante, ¿ya? Estudien bastantes y la otra semana tenemos examen corto y después del examen corto, clase. Vamos a ver examen de orina. ¿Listo? Cuídense. Dios quede con ustedes. Permiso. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde.